Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Kane. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a hacer referencia a varios temas que estaban en proyectos que no han sido aprobados en esta sesión. El primer punto que nos preocupa es el del acuerdo que se votó ya en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional el jueves pasado, 10 de marzo, o de verdad en la madrugada del viernes 11. Y que nos llama mucho la atención porque salvo una referencia oblicua al tema por la ruptura de unos vidrios, que nos parece un tema francamente relativamente menor, no pasa por esta legislatura el debate de lo que tiene en velo al país entero y de un problema que incluso ha sido objeto de discusiones muy severas entre las fuerzas políticas que integran esta legislatura, tanto entre los grandes bloques como al interior de esos bloques. Y sin embargo, tenemos una sesión que a mí me deja una situación de extrañeza. No sé si a ustedes les pasa, estamos hace 3 horas acá discutiendo, se habla de un montón de cosas, algunas importantes sin duda, pero no se habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está hipotecando el futuro de nuestro país y que tiene en una crisis política al gobierno nacional, que ha sido votado por una mayoría, acordado por las mismas fuerzas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que aparentemente han acordado vaciar esta sesión de este contenido, de la discusión de la inflación galopante que estamos enfrentando, del sometimiento colonial que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que mañana se corona en el Senado, que va a poner en pie un cogobierno entre el Fondo Monetario y los distintos funcionarios que van pasando por elección, por designación en el Estado argentino, pero que van por todo un periodo, por lo menos de 10 años, hasta que hay que presentarle informes trimestrales al Fondo Monetario y que en su ejecución van a ser mucho más seguidos que trimestrales. Entonces, vemos que hay una crisis política, vemos que esto va a tener un impacto en la provincia de Buenos Aires, vemos que hay una voluntad de tratar de esconder este debate, por eso también se sacó el consenso fiscal, que hoy se iba a discutir, y que justamente planteaba en su adhesión un reforzamiento del ajuste en la provincia de Buenos Aires y que para no mostrar estas crisis internas de los bloques se ha elegido sacarlo del medio, pero lo tenemos que discutir porque las medidas que exige el Fondo Monetario y que la mayoría de los diputados nacionales y mañana vamos a ver los senadores han decidido acordar, justamente están alimentando esa inflación. Tuvimos a la número 2 del fondo a pocas horas de que Alberto Fernández anunció el acuerdo, explicando que ellos exigían la quita de subsidios a los servicios privatizados y eso dio lugar rápidamente a los aumentos de tarifas, a los aumentos del combustible. A todo eso que está alimentando esa inflación, arriba del 4%, pero que en los alimentos, en los datos de las últimas horas, conocimos que está en un 7,5%. Mientras el Consejo de Salario Mínimo ha anunciado ir en cómodas cuotas el día de hoy, hasta fin de año, en un aumento del 45% del salario mínimo, todas las proyecciones inflacionarias hablan de un 65%. Entonces tenemos un problema que implica un enorme impacto para la población bonaerense desde el Frente de Izquierda, que fuimos convocantes junto a las otras organizaciones de esa movilización que se dijo masiva en rechazo al Fondo Monetario Internacional. Nosotros no vamos a enfrentar el Fondo Monetario Internacional con un silencio cómplice. Los que digan que quieren enfrentar al Fondo Monetario Internacional hay que salir a las calles a plantear eso. Hay que llevar el planteo a nuestras organizaciones de trabajadores, de estudiantes, a los barrios, y hay que salir a las calles contra el acuerdo colonial, con todas las letras. Entonces, en ese sentido vemos mucha disposición a tratar efemérides, poca disposición a discutir acá los problemas que están condenando el futuro de los bonaerenses, condenando nuestros servicios públicos como la educación y la salud, condenando incluso la asistencia social, donde tenemos un Ministerio Nacional que plantea que están cerrados los programas de asistencia social y que no quiere darles un aumento en proporción a la inflación cuando la pobreza está golpeando cada vez más duro y esta inflación, este 7,5 a los alimentos, significa millones arrojados a la indigencia. Podemos entonces ponerle al 11 de marzo, que han votado este proyecto, el día de la vuelta de la colonia. Y por ahí, entonces, la legislatura bonaerense lo puede discutir. Sobre el problema de la guerra en Ucrania. Hay distintos proyectos presentados.
van a ver que el proyecto del Partido Obrero tiene una particularidad. Entendemos que si, como muchos han dicho en distintas presentaciones, se quiere enfrentar a la guerra, tenemos que denunciar sus causas. Y que junto a la invasión inaceptable del Estado ruso, encabezado por Vladimir Putin, de Ucrania, que no tiene por ninguna misión humanitaria, ninguna defensa inmediata de la población rusa, y que incluso en su exposición ha cuestionado el derecho a Ucrania a existir como país, dijo que es un invento de los bolcheviques. Nosotros reivindicamos al gobierno bolchevique que justamente planteó la autonomía de Ucrania en el marco de una federación socialista de repúblicas. Así es, así ha sido la primera vez que Ucrania fue independiente. Al mismo tiempo hay que decir que el sometimiento de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN, que lo ha transformado en el país más pobre de Europa, que lo ha transformado junto a Argentina y Egipto en los 3 países con más deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ha llevado adelante crímenes contra su propia población en distintas zonas, no son ninguna garantía para la seguridad del pueblo ucraniano. El gobierno argentino, si realmente tuviera una posición independiente frente al problema de la guerra, tendría que denunciar la presencia de las bases de la OTAN en la zona, que no son inocentes, ni tienen que ver con un principio de defensa, sino que pretenden hacer un cerco para hacer con Rusia y con China, porque esa es su agenda, lo mismo que han hecho con Yugoslavia, con la bandera de la democracia, desguazar ese territorio y abrirlo para un dominio semicolonial directo, como el que vienen extendiendo de la OTAN sobre el este europeo. En ese sentido, desde nuestro proyecto, entendemos que para poder llegar a una Ucrania unida, independiente, tenemos que repudiar no solo a los oligarcas restauracionistas de Putin, que defienden intereses propios, sino a la presencia del imperialismo europeo y norteamericano en la región, que, como se vio en los escándalos entre Trump y Biden, vienen haciendo grandes negociados en la zona y que no tienen desde ningún punto de vista los intereses de los ucranianos, que junto a los rusos son los que están poniendo los cuerpos atrás de una pelea para intereses completamente ajenos. Finalmente, tenemos 2 pedidos de informe. En esto quiero hacer un planteo general. Vemos que hay un nuevo uso y costumbre distinto al que había en otras etapas de la legislatura, que es no aprobar las solicitudes de informes. Nos parece un criterio antidemocrático, nos parece un criterio reñido con la transparencia. Nosotros hemos sido elegidos en una elección y la solicitud de informe, los pedidos de informe, son uno de los instrumentos que se supone que tenemos como diputados. De verdad, la transparencia y la información tendría que ser para cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, poder requerir a los funcionarios lo que necesita saber, pero nosotros incluso se supone que tenemos esa posibilidad, cuidando de no hacer en ese pedido de informe ninguna aseveración. El uso y costumbre era en esta legislatura que entonces se votaba a favor en la inmensa mayoría de los casos. Vemos que se ha invertido este criterio y seguramente es parte un poco de este intento de un vaciamiento político del debate que queremos llevar adelante. Porque los puntos sobre los que nosotros queríamos plantear, en pedidos de informe, en interpelaciones a funcionarios también, son temas de inmensa actualidad, aunque a veces se espera que rápidamente salgan de la, ¿cómo se dice?, de la vidriera de los medios de comunicación cuando el tema ha pasado. Por ejemplo, hace unas semanas, el problema del video surgido de las guerras del servicio de inteligencia entre las 2 fuerzas políticas que vienen gobernando el país, que tienen su guerra en la justicia, su guerra en los servicios de inteligencia, el Frente de Todos y Juntos, dio a conocer un video donde el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, discutía con otros funcionarios, con empresarios, cómo se armaban causas contra sindicatos en la provincia. Esta idea de que le hubiera gustado tener una Gestapo. Bueno, obviamente tuvo grandes noticieros y también otros diputados, diputadas discutieron el problema acá y se habló si íbamos a tener una sesión especial para discutir las derivaciones del tema en lo que hace a la responsabilidad del procurador Contegrand. A nosotros, en particular del Frente Izquierda, no nos interesa privilegiar el cargo que tenga uno u otro de los bandos en la Procuraduría, sino que lo que nos interesa, y por eso enviamos el pedido de informe, es que se hagan públicos todos los registros del Ministerio de Trabajo de esta conducta de armar causas contra los sindicatos, porque es un problema para todo el movimiento obrero, no el Pata Medina.
para el cual nosotros no somos partidarios de dar ninguna defensa política, porque conocemos y hemos incluso traído a este recinto los métodos patoteros, mafiosos con los que se ha manejado, por ejemplo, atacando a otras organizaciones sindicales, en el caso los contratados del tendido telefónico en la zona de La Plata que se estaban organizando en Huetel, pero se podrían dar muchos otros ejemplos de esa conducta. Pero entendemos que no es un problema del Pata Medina, porque ese método de los carpetazos, de hacer frente contra los organizadores, se usó contra ATE Ensenada en el astillero Río Santiago, se quiso usar contra los docentes. Incluso bajo otros gobiernos, por ejemplo, gobiernos peronistas, hemos tenido los ataques contra la Junta Interna del Ministerio de Educación Provincial, procesada por ocupar el ministerio en defensa de los puestos de trabajo contra Scioli, contra la Unión Ferroviaria de Aedo, donde estaba el compañero Pollo Sobrero, acusado de quemar trenes, una infamia, cuando se quería esconder el desastre del manejo de los trenes públicos. Entonces hay un método de usar los recursos del Estado para perseguir al movimiento obrero y gremial que tenemos que repudiar. Y lo primero para repudiarlo es que se conozca las propias actuaciones, los registros que hay en el Ministerio de Trabajo de las reuniones que hubo, qué otras reuniones hubo, cómo se actuó frente a estos problemas. Queremos conocerlo. Es un problema de interés público del Ministerio de Trabajo. No nos interesa en qué momento se está de la interna entre el Frente de Todos y Juntos para el Cambio. Quizás se enfrió este tema, se pusieron de acuerdo en otras designaciones y ahora no lo vemos en agenda. Pero para la comprensión del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, este problema hace a la defensa de la libertad de organización sindical en la provincia de Buenos Aires y no puede salir de agenda el problema de la Gestapo sindical. Finalmente, y en el mismo sentido, hemos presentado un pedido de informe al actual Ministerio de Trabajo, encabezado por Mara Ruiz Malek, sobre su actuación en una situación muy grave de persecución sindical en el municipio de Berazategui. Para que vean que esto para nosotros no tiene colores políticos ni problema de simpatía. A fin de año, 31 de diciembre, como regalo por las fiestas, el intendente Musi despidió a 160 trabajadores contratados. La Asociación de Empleados Municipales de Berazategui, es un sindicato de reciente constitución, encabezó la defensa de estos despedidos. Logró la reincorporación de 152, pero faltan 8. 8 no fueron incorporados. ¿Por qué razón? Porque son los que encabezan la comisión directiva del nuevo sindicato, que no es del agrado del intendente. Así que a pesar de que les caberían los fueros gremiales por haber sido electos por sus compañeros, en elecciones reconocidas por el Ministerio de Trabajo, siguen sin poder volver a sus puestos de trabajo los compañeros que son secretario general, secretario adjunto y la mayoría de la directiva electa de este nuevo sindicato de Asociación de Empleados Municipales. Entendemos que de oficio el Ministerio de Trabajo tendría que estar tomando medidas para garantizar la libertad de organización sindical en ese lugar de trabajo donde ya han pasado 3 meses y los compañeros no han podido reintegrarse en sus puestos de trabajo. Entonces preguntamos qué medidas se han tomado para preservar estos derechos que cabe y se ha rechazado hoy en esta legislatura, aunque sea hacernos esa pregunta. ¿Qué medidas tendríamos que estar tomando para preservar el derecho a la organización gremial en este lugar? Entendemos que hay socios políticos del intendente Musi acá, entendemos que les puede hacer incómoda la pregunta. Pero vamos a insistir con este problema por la reincorporación de estos 8 compañeros al municipio de Berazategui y por el principio de libertad de organización de los trabajadores, al sindicato que elijan, a la orientación sindical o agrupación sindical que elijan, y que no vamos a aceptar que sean perseguidos ni despedidos por hacer uso de ese derecho de organización sindical. Ese derecho a la organización sindical es la única manera de preservar el derecho al salario, el derecho al trabajo y al conjunto de las conquistas laborales de décadas de lucha del movimiento obrero, que este sometimiento al Fondo Monetario Internacional que están pactando va a querer colocar en duda. Por la libertad de organización de los trabajadores, basta de perseguir a los trabajadores del municipio de Berazategui. Gracias.